Muy buenos días a todos y a todas por conectaros una vez más. Voy primero con las presentaciones. Me acompaña, como siempre, ¿no? Elena, Sí, siempre estamos los dos todos como la los Guardia Civil. días. Elena López, que es responsable del canal profesional. Y en la otra pantallita está nuestra compañera Mónica Romero, que le hemos hecho aquí un traco. Es la responsable del departamento de siniestros. Muy bien llevado, por cierto, no es por presumir del departamento de siniestros, pero tenemos un equipo de abogadas y que hacen muy buen trabajo, muy buena tramitación, incluso mediación, etcétera, etcétera. Entonces ella nos va a explicar con unos ejemplos los errores que vienen aquí en el título que hemos puesto, los errores más caros al asegurar un alquiler y cómo evitarlos. Empezamos esta segunda ponencia, este segundo campus de Arrenta Subsec Campus, así lo hemos llamado. Queremos hacer uno al mes, como bien sabéis, y os irá llegando. Y nada, la idea es que os conectéis y nos podéis conectar, por lo menos os apuntéis para que luego os llegue el vídeo y lo tengáis ahí en la recámara para consultarlo siempre. No obstante, como siempre decimos, somos vuestro departamento de seguros, ya lo sabéis, estamos aquí para ayudaros, para asesoraros, que es nuestra razón de ser. Quería explicaros primero, ya nos conocéis, es verdad que esta diapositiva ya la habéis visto cientos y cientos de veces. Estamos muy metidos, por supuesto, en el sector inmobiliario, con acuerdos a gran escala, como veis ahí, y los que no están puestos. Tenemos más de 800 colaboradores, que sois la mayoría profesionales inmobiliarios. Y ahora quiero explicaros el apellido nuestro. El apellido es Sapseg. Estamos dentro del grupo SAPSEG, Arrenta SAPSEG, Correduría de Seguros, y formamos parte de un pool de corredurías nicho, que somos números uno en España. Al final, pasamos a la diapositiva. Eh, ¿Qué otros seguros hacemos? Hacemos, aparte del sector inmobiliario, que ya nos conocéis y estamos hartos de comentarlo y de decirlo a viva voz, pues ahora ya podemos decir que hacemos todos los seguros que existen en el mercado y los que no existen también. Ojo con esto. Si no existen, decírnoslo, proponernos cosas, comentadnos qué queréis asegurar. Si no está ahora mismo en el mercado, pues pelearemos y lo que haremos será hablar con las aseguradoras y sacar productos que nos inventemos. Gracias a vosotros y a vuestras ideas, que siempre son muy buenas. Aquí un pequeño resumen de todo lo que podemos hacer. ¿Vale? Es verdad que vosotros, que sois expertos inmobiliarios, pues vuestra principal idea siempre es qué hay en el mercado, ¿vale? Pero es que un cliente vuestro os puede pedir un seguro de una embarcación, os puede pedir un seguro de crédito, os puede pedir un seguro de ciber por los ataques informáticos que ahora hay, etcétera, etcétera. No me quiero enrollar, ¿vale? Porque lo que hemos venido aquí es para la formación que vamos a dar y que ahora Mónica va a empezar con ella. Pero lo dicho, nos tenéis a vuestra disposición para cualquier seguro que se os pueda ocurrir, para asesoraros, para mejorar lo que tengáis, tanto para vosotros como para vuestros clientes. Mónica, cuando quieras, empezamos la formación ya. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Gracias a hola. ti, Mónica. Buenos días a todos. Encantada de saludaros. Bueno, os voy a explicar el error más común, que además es algo que en siniestro siempre nos preocupa mucho cuando lógicamente nos llega un siniestro, y es a la hora de asegurar una vivienda que está en alquiler. ¿Vale? Cuando una vivienda, hay que tener en cuenta que cuando una vivienda pasa de ser habitual a alquilada, el riesgo asegurado cambia. Ya no es el propietario quien está en la vivienda, sino que es un tercero, que en este caso son los inquilinos, ¿no? Si no se comunica este cambio a la aseguradora, para que, bueno, pues puede considerar que el contrato o la póliza contiene una declaración, y esto es en general en todas las pólizas, ¿no? Contiene una declaración inexacta de riesgo y por ello el posible rechazo de esa cobertura, ¿no? Cuando tiene sobre todo un siniestro. Vamos a ver unos ejemplos de siniestros no cubiertos por esa inexacta declaración del riesgo que nos puede ocurrir en esas viviendas alquiladas. El primer ejemplo, por ejemplo, es el clásico, el escape de agua. El inquilino deja una manguera de la lavadora mal conectada, se produce una fuga que empapa el suelo de la cocina y se filtra el piso de abajo, sobre todo cuando hay daños a terceros.
Si la póliza contratada es una póliza de vivienda habitual y el propietario no informó de que la vivienda está alquilada, la aseguradora nos puede rechazar o reducir esa cobertura, ya que considera que una declaración inexacta, ¿no? A la hora de comunicar, al no haber comunicado ese alquiler. Por tanto, aquí el propietario es el que tendría que hacer frente a los gastos de ese siniestro, teniendo en cuenta que los daños que se hayan producido tanto en la vivienda suya como a los terceros. Puede variar mucho, lógicamente, el importe de esos siniestros, pero por norma general el daño por agua y por incendios suelen ser bastante costosos. Por tanto, nosotros siempre recomendamos que se miren muy bien las pólizas y que en este caso se hagan pólizas pues que sean para una vivienda en alquiler. Otro tipo de daños que nos pueden, el propio del inquilino, los daños malintencionados, ¿no? Que sería el siguiente que tenemos, el ejemplo, en que muchas de estas pólizas estándar, sobre todo las de hogar, excluyen o limitan esa cobertura frente a los daños que nos pueda producir a los inquilinos. ¿Cuál es lo que más nos pregunta? Los malintencionados, que llaman actos vandálicos, los intencionados, ¿no? Sin una cobertura específica de esos daños malintencionados o por actos vandálicos, sin esa cosa, no nos cubrirían ese siniestro. Y las casas, en principio, dependiendo lógicamente del valor de los inmuebles que se tenga, si se tiene contenido, continente, ahí podría también acarrear un gasto muy elevado. ¿Eh? Por tanto, en estos casos, y resumiendo las posibles consecuencias que podemos tener si no aseguramos el alquiler, en principio, y el más importante, es el rechazo a la indemnización y que te cubran ese siniestro. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son esos pasos, ¿no? Hablamos del primero, que lo podéis ver ahí, que es el rechazo total de la indemnización. En caso de siniestro, incendio, agua, robo, la compañía puede negarse a pagar por no haber sido informada de ese alquiler. Otra, bueno, pues podríamos tener la reducción de la compensación económica. ¿Vale? Diciendo, bueno, pues nos rechazan el siniestro, no nos lo rechazan, nos lo cubren, pero puede ser mermada, es decir, reducen el importe de esa indemnización. Hay en este caso según la diferencia entre el riesgo declarado y el real. Nos pueden anular la póliza, en el punto 3, nos la pueden anular si se demuestra que el propietario ocultó esa información. ¿Vale? Y en el cuarto, falta de cobertura frente a terceros. Aquí, además, hace poco hemos tenido uno que ha sido de un siniestro con un valor bastante alto, bueno, porque no se comunicó que esa vivienda había sido alquilada, el inquilino produjo ese daño y ahora el propietario tiene que asumir personalmente esas indemnizaciones, o en este caso están siendo reclamadas, ¿no? Al no estar cubierta la responsabilidad civil como arrendador, porque al final es el inquilino el que lo ha provocado. Por tanto, para nosotros, sobre todo, nos es muy importante que se tengan en cuenta las coberturas de las pólizas a la hora de tener un siniestro. Y que se tenga en cuenta que hay que comunicar a la compañía de seguros, ya no un seguro de hogar, sino tener una póliza destinada, como bueno, se han comentado los compañeros, una póliza destinada a ese alquiler, porque al final las coberturas cambian, ¿vale? Y sobre todo por la tranquilidad de saber que si ocurre algún siniestro, la aseguradora no nos podrá denegar esa cobertura por omisión de la información que nosotros, o que vamos, el propietario les pueda dar. ¿Eh? Y Eso es. Mónica, aquí también, perdona, No. Carlos, es muy importante también al final lo que decimos siempre, que trabajar con una correduría ayuda a que en caso de que ocurra este siniestro y no esté bien declarado el riesgo, al final vosotras un poco desde el departamento de siniestros, valga la redundancia, Sí, os ayudáis al asegurado a que intentar por lo menos que no se rechace la indemnización al 100%, solo que se aplique esa regla proporcional, ¿no? Entiendo que en ese caso exacto. siempre vais a defender los intereses del asegurado. Sí, ahí es muy importante tener, lo que digo es saber y conocer muy bien el tipo de póliza. Sé que al final leer la letra pequeña es complicada, pero bueno, al final hay que entender ese contrato y esa póliza en la que se contrata para saber que nos pueden cubrir. Y ahí lo que hacemos nosotros es valorar y estudiar bien esa póliza para saber dentro de esa responsabilidad qué es lo que podemos luchar. Luchamos muchas veces con las compañías, aparte de luego, bueno, pues también la relación con las compañías que tenemos nosotros, que es una relación muy directa con las que podemos reclamar alguna incidencia con los asegurados cuando tienen un problema en el siniestro, tanto reparaciones como indemnizaciones. Al ¿Vale? final lo que Nos decimos es tienen en cuenta. que para una vivienda en alquiler las coberturas
son específicas y es lo que va a marcar la diferencia a la hora de pues, que haya un siniestro que te lo cubran o que no te lo cubran. Nosotros desde Arrentas APSEC lo que queremos siempre es asesorar a los asegurados para que nuestras compañeras del departamento de siniestros luego no tengan que tener mucha pelea con las compañías. Eso sería lo ideal siempre, Sí, ¿verdad? Que el siempre, siniestro siempre. estuviera cubierto. Pero un poco para que os hagáis una idea, si vais a alquilar una vivienda o vais a asesorar a vuestros clientes si sois agencia inmobiliaria, de cuáles son las coberturas principales que tiene que tener, os vamos a dar varios tips para que veáis pólizas, porque luego hay multitud de pólizas. De hecho, os enseñaremos ahora un pequeño paquete que hemos hecho con coberturas interesantes que nosotros creemos que son las que más interesan, pero bueno, os vamos a dar un poco una imagen más amplia de todo lo que tienen que tener, pues como por ejemplo actos vandálicos provocados por el inquilino, como comentaba antes Mónica, que puede suceder que son daños malintencionados, no son mal uso, que aquí siempre tenemos un poco la pelea, ¿verdad? De qué dice el perito que es mal uso y qué es lo que no es mal uso. Hombre, pues si te ha arrancado todos los cables de la pared y se los ha llevado, o no se los ha llevado, los ha cortado, pues bueno, hay una línea muy fina entre lo que es el mal uso y lo que es un acto vandálico. Un acto vandálico al final es un acto hecho con mala fe, con dolo y que es denunciable. Y un mal uso es, oye, si yo arrastro la silla y rayo el parqué, pues es que estoy utilizando mal el bien. Entonces, bueno, pues que tengáis un poco esa idea y es una cobertura que se puede compensar también con la póliza de seguro y impago de alquiler. Entonces son cosas complementarias que podéis tener en las dos pólizas o en una de las dos. Entonces, bueno, se puede quitar cobertura, por ejemplo, del seguro de hogar si la tenemos en el seguro de impago de alquiler y viceversa. Otra de las coberturas, pérdida de alquileres por un accidente cubierto en póliza. Pues, por ejemplo, hay una inundación de la vivienda y el inquilino no puede habitar la misma y se tiene que marchar. Pues la compañía, hay una cobertura que es pérdida de alquileres, me pagará el alquiler durante lo que marque las condiciones particulares para que yo no tenga esa pérdida económica. Lo mismo, defensa jurídica ante cualquier cosa que pueda pasar con el inmueble. Asistencia urgente con intervenciones inmediatas en cerrajería, fontanería o electricidad y, por supuesto, la responsabilidad civil del arrendador, que va a proteger frente a daños a terceros causados por ese inmueble alquilado. Algo muy, muy importante, porque si pasa algo, pues yo qué sé, un cortocircuito y se quema la vivienda o algo un poco más grave, pues que el propietario siempre esté cubierto y no tenga que afrontar con su patrimonio pues las deudas o las multas que le puedan caer por una responsabilidad de esta vivienda en alquiler. Entonces, ¿cómo revisamos si tu seguro realmente está protegiendo tu inversión, como la llamamos nosotros? Porque para nosotros el tener una vivienda alquilada es una inversión a presente porque te están pagando un alquiler y es una inversión a futuro y tal y como está la vivienda hoy en día, más todavía. Lo más importante es que reviséis vuestra póliza actual. Es básico que cojáis el documento y empecéis a leer. Y lo primero de todo es ver qué uso tiene esa vivienda. Y si está como vivienda habitual, como secundaria, como temporal, otro uso que no sea el de alquilada, automáticamente llamad a la compañía y que os hagan el cambio de uso, porque como decía Mónica, es lo que va a derivar en que te cubran un siniestro o no te lo cubran. Entonces, es lo primero. En segundo lugar, pues ver que os cubra el tema de pérdida de años de alquileres, el tema de vandalismo, que como os decimos, podéis tenerlo en otras pólizas y se puede compensar. Entonces ahí si queréis nosotros os echaremos una mano, si nos pasáis vuestra póliza o nos la leéis, pues nosotros os diremos, oye, pues mira, esto te interesa tenerlo, esto no te interesa. Por supuesto, la defensa jurídica del arrendador y qué capitales de continente y contenido hay que poner. Yo no sé lo que tú tienes en tu casa que vas a alquilar, pero tú me puedes decir, oye, mira, tengo la cocina, he dejado una mesa, una cama y los electrodomésticos. Oye, pues más o menos esto ahora mismo está valorado en X dinero. No es lo mismo la vivienda en la que tú vives que la vivienda que alquilas, porque en tu casa tienes tu teléfono, tu ordenador, tienes tus joyas, tienes tus cuadros, tienes tu ropa. En la que alquilas todo eso no tienes, por lo tanto siempre los valores de contenido que se aseguran en una vivienda alquilada son inferiores a los de tu vivienda habitual. Una de las cosas que nos encontramos habitualmente es que mi vivienda habitual la pongo en alquiler, no cambio la póliza y me están cobrando por un contenido que yo
realmente no tengo que asegurar porque la vivienda está medio vacía. Entonces, por eso es muy importante que reviséis las pólizas. Y luego el tema del continente al final es el valor que va a tener o que la compañía da como reconstrucción de ese inmueble en caso de que haya un siniestro grave. Aquí cada compañía hace su propio cálculo. Mucha gente nos dice, no, es que la casa vale 400.000 euros, ya, pero ese no es el valor de reconstruir la vivienda, porque ese es el valor con el suelo y todo. Tú el suelo ya lo tienes, lo que tienes que pensar es en el valor de reconstrucción y como os decimos, ese valor normalmente es la compañía la que lo valora. ¿Qué hemos creado desde Arrente y desarrollado junto a Pelayo? Que los tenemos por aquí, luego os los vamos a presentar para que os comenten una cosilla. Y es que hemos desarrollado una póliza en la que solamente indicando metros cuadrados y el contenido que queréis asegurar, pues ya vais a tener el precio cerrado. La verdad es que se han ajustado bastante tanto las coberturas como los precios, sobre todo los precios, para estar un poco por debajo de mercado, porque este último año la verdad es que el seguro de vivienda alquilada ha tenido una subida bastante importante de prima y pensamos que mucha gente no estaba asegurando las viviendas alquiladas por precios o pues por desconocimiento. Entonces, bueno, para dar un poco de valor al seguro y hacer que todos tengan acceso a un seguro de hogar para estas viviendas que alquilan, pues bueno, hemos desarrollado este producto. Podéis ver que hemos desarrollado dos modalidades, esencial y plus, con coberturas necesarias para el seguro de hogar vivienda alquilada, como es la responsabilidad civil, daños estéticos, incendio, fenómenos atmosféricos, robo y expoliación, daños por agua, roturas y bricolaje, que lo tenemos en el hogar plus. Una cobertura que muchas veces la tenemos y no la usamos, pero que alguna vez dices, oye, voy a colgar un cuadro o voy a colgar, yo qué sé, una lámpara, o necesito que alguien me ajuste esto. Pues, oye, si tú no sabes y no tienes nadie que te lo haga, puedes utilizar la póliza que tienes contratada para hacerlo, igual que en la tuya propia. Entonces, creemos que son coberturas que todo seguro de hogar vivienda alquilada tiene que tener. No hace falta que hagamos la cotización, es un precio cerrado y es una contratación online simple, no tiene mucho misterios para que no haya que pensar y no haya que valorar muchas compañías, muchas coberturas, os las damos ya directamente cerradas. En la web también podéis encontrar un poco lo que hemos cerrado, los precios. Esto es para viviendas de máximo 125 metros cuadrados. Si tenéis viviendas de más de 125 metros cuadrados, pues lógicamente os cotizaremos de forma independiente. Igual que si queréis que os hagamos otra cotización para que comparéis y veáis que realmente es de los mejores productos que hay en el mercado, también lo haremos. Es decir, oye, Pelayo me gusta, me encantan las coberturas que tiene, pero quiero ver con otras compañías. Oye, pues te voy a cotizar con otras compañías para que puedas ver la diferencia de coberturas y precios y podáis hacer una idea y podáis elegir. Al final, como correduría, lo que hacemos es daros un abanico de posibilidades y que lo tengáis todo centralizado en un único teléfono. Es lo que decimos siempre, ¿no? Quiero que Nos cansaremos de decirlo. quiero que cuando alguien me coja el teléfono sea siempre la misma persona y no cuando llamo a Pelayo me coge una persona, cuando llamo a Mafre me coge otra, cuando llamo a Caser me coge otra porque ahí tengo la mascota. Pues oye, al final teniéndolo todo centralizado en la correduría, en una única correduría, sabes que siempre te va a coger el teléfono Elena, Carlos o las compañeras del departamento comercial. Si tengo un siniestro, sé que voy a llamar al departamento de Mónica y me van a atender las compañeras de Mónica, incluso Mónica, para ese siniestro y siempre vais a escuchar al final una persona conocida y una persona que os conoce, porque al final sois clientes que tenemos todo con vosotros y al final es como una relación bastante personal. Entonces, bueno, aprovechad el impulso de tener contratado los seguros a través de compañía precisamente para eso, ¿no? Carlos, no sé si tienes algo que añadir. Sí, o sea, esto no es ninguna crítica, por supuesto, a las compañías, lo que pasa es que es verdad que esto es como todo, al final los volúmenes hacen que a nosotros nos atienden más rápido, tenemos delegado pues los siniestros, tenemos delegado el impago de alquiler, los estudios de viabilidad, hacemos muchas cosas en nombre de las compañías y de ahí pues también la mejora de precios, ahora, por ejemplo, con la entrada en Subsec, si no recuerdo mal, tenemos unas primas de 800 millones al año y subiendo. O sea, eso significa
que estamos muy bien posicionados a nivel nacional e internacional y la respuesta de las compañías a través de nosotros va a ser muchísimo más rápida y muchísimo mejor. Así que Se puede pelear, claro. utilizadnos para todo lo que necesitéis. Os voy a presentar a José Manuel, creo que estás por aquí, José Manuel. José Manuel, ¿estás por Sí, aquí? hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Estabas ahí en la sombra. ¿Qué Muchas tal? gracias. Bueno, José Manuel os presento, es la persona con la que hemos, pues bueno, revisado este producto de arriba Pensaba que se abajo. decía hemos peleado, pero no ha sido pelea. La verdad es que no ha sido una pelea porque ha sido bastante amable, No. bastante Sí, sí. cordial todo. Y las negociaciones ya sabéis cómo son, cada uno tira para su lado, pero la verdad es que José Manuel es una persona que muy Muy implicada cercana. y ha sido Muchas muy, gracias. muy fácil, así que gracias por vuestra ayuda y por ayudarnos a sacar este producto, pues bueno, para los intereses de todos nuestros Y nos clientes. tienes que contar algo que estamos ya viendo en pantalla. Sí, bueno, ¿Qué nos tienes que contar? A ver. efectivamente. Sí, bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias por dejarme este pequeño momento en el que, bueno, podamos un poco resaltar algunas de las cosas que habéis dicho que me parecen muy importantes, ¿vale? Aquí estamos, están las tres figuras importantes en estos negocios, que son, por un lado, el propio asegurado. Está por otro lado la correduría, sois vosotros, y por otro lado está la compañía, que en este caso me toca a mí, ¿vale? Me toca a mí. Entonces, bueno, la verdad que ha sido bastante interesante lo que habéis expuesto hoy. No puedo estar más de acuerdo con lo que ha comentado Mónica en cuanto a temas de errores. Ella lo verá porque, bueno, padece un poco el tema de siniestros. Efectivamente es así. No sabéis la cantidad de problemas por pequeños detalles que a priori pueden ser pequeños detalles, como por ejemplo el no declarar que una vivienda está destinada al alquiler. Eso tiene una serie de implicaciones a la hora de la RC que es brutal, brutal. Y la RC, aunque no es una cobertura que suceda con frecuencia, no tiene alta frecuencia, cuando sucede, os puedo asegurar que el coste es muy elevado, mucho, muchísimo. Por lo tanto, coincido absolutamente y plenamente en que la declaración correcta de riesgo es fundamental. Bueno, y me toca dejaros, yo creo que una buena noticia, ¿no? Y bueno, nosotros lo que hemos pretendido junto con Arrenta es diseñar un producto que responda a las necesidades de la persona que tiene su propiedad en alquiler, ¿no? De manera que esté protegido. Es un producto que tiene dos modalidades, ya lo habéis visto, el esencial y el plus, con un nivel de garantía, y que lo que persigue básicamente es proteger vuestro patrimonio. Es decir, proteger el patrimonio de los propietarios de la vivienda. Hay algo muy importante que quizá a Mónica le guste mucho, ¿no? Y es que, bueno, en Pelayo tenemos un compromiso, ¿no? Y os recuerdo, es decir, nosotros ya no solamente hemos trabajado para crear un producto que responda a esa necesidad, a una prima muy ajustada, sino que además nos comprometemos por escrito a que el servicio que van a recibir vuestros asegurados es un servicio premium. Es decir, nosotros tenemos una garantía que se llama garantía a tiempo. De manera que si hay un siniestro urgente, antes de 3 horas nos comprometemos a darle solución al siniestro. Antes de 12 horas contactamos con los asegurados para, oye, mantener una cita para que vaya el reparador y antes de 48 horas el reparador está en el domicilio. Y fijaros lo que os digo ahora, si no cumplimos alguno de estos estándares en cuanto a tema de tiempo, el año siguiente la renovación de la póliza es gratis, no pagaría nada, ¿vale? Quizá eso a Mónica le ayude a ver un poco cómo la tramitación de los siniestros va a ser mucho más ágil por la cuenta que nos trae, ¿vale? Y bueno, pues por potenciar y por reforzar aún más este producto que hemos ideado para renta, durante el mes de noviembre hemos ideado una campaña. Todas las contrataciones o todas las pólizas que se graben durante el mes de noviembre tendrán o se los seguirá con una tarjeta regalo de 20 euros en Amazon. ¿De acuerdo? Además del producto, que entendemos es competitivo, queremos premiar esa fidelidad hacia renta con la contratación de esa póliza en nuestra compañía, algunos de los productos que tenemos con Arrenta específicamente, con esa tarjeta regalo de 20 euros en Amazon, que para estas fechas, pues oye, pues no viene nada mal, ¿eh? No viene nada mal. Las bases de la campaña, Clarísimo. las bases de la campaña creo que están en la página web vuestra, colgada, ahí es donde se detalla absolutamente todos los pormenores en qué consiste la campaña, ¿vale? Y por mi parte, nada más, daros las gracias, ¿vale? Muchas gracias, Muchas José Manuel. gracias A vosotros. por todo, por la implicación que tenéis y
por apuntillar estas cosas que siempre vienen bien. Y yo por nuestra parte creo que no hay ninguna pregunta en el chat. Me parece que no. A ver, si ¿Sí? había alguna pregunta, a ver. Entra. Vamos a ver. ¿Tenéis Grabación, cobertura tal, por vale. ocupación? Vale, la grabación sí, os han contestado Sí. que os lo vamos a mandar. Sí, dice, ¿tenéis cobertura por ocupación? Sí, en las pólizas, a ver, el paquete que tenemos cerrado tiene ciertas coberturas, pero lógicamente todos los propietarios que quieran añadir extras, como pueden ser el tema de la ocupación ilegal o el tema de actos vandálicos, en este caso, para este paquete en concreto, podemos hacer ese añadido y os comentaríamos cuál es el precio de esa cobertura para subir la prima del seguro y si no hay ningún problema. De No hecho, subirá mucho, pero... sí, son sí coberturas que al final que no están dentro de lo que son las básicas, sino que son adicionales que se pueden añadir. Y por supuesto nos lo podéis solicitar para nosotros añadirlo y cotizaros ya un poco más personalizado para lo que necesitéis. no hay más. A ver, ¿no la vemos? ¿Cuál es? Ah, sí. Aquí. Ah, no. Arriba. A ver, baja. Ahí, cuando tú haces un seguro... Cuando tú haces un seguro de contenido de la vivienda que alquilas, ¿te pide al inquilino que haga su seguro de contenido también? Suele ser. Sobre todo, no sé si eres profesional inmobiliaria o no, o eres particular. Los profesionales inmobiliarios, que de aquí también siempre decimos que a todos los particulares que lo hagáis a través de un profesional inmobiliario, pues sí que recomiendan, incluso muchas veces lo ponen en el contrato, que el inquilino contrate su seguro de RC y de su contenido, porque si roban, le roban al inquilino, o sea, entonces no tiene cobertura. Es ideal, es lo mejor. Nosotros también, además, en la página web tenéis un precotizado muy interesante para RC inquilino. Lo podéis ofrecer. Oye, mira, entrar en la renta, llamad a esta gente de la renta que son súper majetes y os van a atender súper bien. ¿Esto lo he dicho yo o lo has dicho tú? Ah, lo he dicho yo, ¿no? Sí. Se me ha notado, ¿no? Bueno, Y bueno, más que eso, la importancia de la responsabilidad civil del inquilino. Entonces, eso. ya no solo el contenido, sino la RC. Yo como propietario le diría a mi inquilino que por su seguridad contratase siempre un seguro de responsabilidad Claro. civil, ¿vale? Eso de todas formas, nos llamáis y aclaramos cualquier cosa, hablamos con los inquilinos. Va dentro de nuestro asesoramiento, como bien decía antes Mónica y Elena. Qué importante es, o sea, es un rollo, lees en las coberturas y tal, no sé qué, pero es que es para tu casa. Léetelas. ¿Tienes alguna duda? Pues nos preguntas. Haremos en algún próximo campus una especie de diccionario amable, no sé cómo le vamos a Sí. llamar, los de marketing ya nos dirán, pero algo que sea como muy cercano, traducir la nomenclatura de las coberturas a un lenguaje llano para que todos lo entendamos bien y digamos, pues es que qué significa esto, qué significa aquello y qué es lo que cubre y cuándo no. Entonces eso iremos haciendo píldoras al respecto. Hay una pregunta muy interesante que pregunta José Enrique, que si tienes el seguro con la hipoteca del banco, que sabéis que os bonifica, hay hipotecas que para que te bonifiquen tienes que contratar los seguros con ellos, que si puedes anular ese seguro. Por supuesto, porque tú no estás obligado a contratar el seguro con el banco, lo único que a lo mejor tienes que revisar qué bonificación te van a quitar de la hipoteca si cancelas el seguro con ellos. De hecho, muchas veces estás pagando más de seguro que de lo que realmente te están bonificando, sobre todo cuando son hipotecas ya de largo tiempo. Entonces, revisadlo. Eso tenéis que revisar cuántos están bonificando, cuántos está costando el seguro y cuántos ahorraríais. Entonces, normalmente al año es un siguiente cálculo. ya no te Sí. pueden penalizar. De hecho, hay un Real Decreto, si no recuerdo mal, 2019, que era como cláusula abusiva el tema de lo del que el banco obligue, ¿no? A contratar sus seguros. Que los suelen hacer, los suelen dar, bueno, perfecto, lo harán de otra manera o lo ofrecerán y tú, si quieres, lo haces o no, pero sí se pueden cambiar perfectamente, ¿vale? En ese sentido no hay ningún problema. Y respecto a los inquilinos que dice Marta, que te bloquean y que ya no es posible hacer las cosas, pues bueno, hay la importancia de trabajar con una correduría y de tener un departamento de siniestros y de mediación dentro de esa correduría, porque al final son los que van a tratar con el inquilino y muchas veces de verdad se consiguen tratos bastante amables sin necesidad que el propietario esté por medio, porque al final vamos a mediar con esos inquilinos. Sí. Mónica, mejor que nadie, os puede decir que muchas veces la solución es hablar.
El cambio además, Y te llama otra persona, te llaman de la correduría, te llaman de una mediación, ahora con los famosos MAS, que también hay que hacerlos. además, no es por tirar flores del departamento, pero en seguros de Tíralo, impago, tíralo. sobre todo, tenemos un recobro de un 60-70% de la siniestralidad de impago. O sea, Claro, es muy alto porque al final es verdad, y con el tema de los más, perdona que te he interrumpido, de que ibas a comentar, es necesario. Es verdad que el más 10 es un tema diferente. Nosotros hacemos mediación y recobro previo al más, que si sí. algunos no lo saben, el más, bueno, al final es obligatorio hacerlo antes de presentar una demanda. Esto ya es para temas de seguros de impago, cualquier demanda contra el inquilino. Y eso normalmente las compañías de seguros suelen cubrir. Pero nosotros hacemos un previo para bajar, lógicamente, esa siniestralidad que a ninguno nos interesa, ni al asegurado, ni a las compañías, ni a nadie. Y otra de las cosas importantes que hicimos, ya a colación a esta última pregunta de José, luego si tenéis alguna pregunta más, nos las podéis ir haciendo y os las contestaremos cuando os enviemos la grabación. Pero nosotros siempre recomendamos que el seguro de impago de alquiler y el seguro de hogar multirriesgo vayan por separado, que no vayan en una única póliza. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga un siniestro en el del impago, pero en el multirriesgo no, y entonces me está penalizando una póliza en Te completo. pueden echar incluso. Eso es, entonces no merece la pena, es mejor tenerlo siempre por separado. Si tú el de hogar lo tienes con la hipoteca, es lo que os comentaba, revisa qué bonificación tienes y si no tienes bonificación en hipoteca y puedes anular tu póliza, llámanos, te presupuestamos, o bueno, si es vivienda alquilada, sabes que tienes los precios del paquete de Pelayo y lógicamente es anular una póliza y contratar otra, pero siempre las pólizas independientes. Nunca, a nosotros no nos gusta que vayan juntas para que no penalicen cuando hay siniestro, que una no penalice a la otra. Fíjate que es un nicho de mercado que podríamos tener perfectamente, porque nos lo han propuesto algunas aseguradoras, pero por buen servicio al cliente intentamos convencer de que sea, como bien dice Elena, que sea separado. Pues nada, hemos sido bastante puntuales y bastante... lo bueno es y breve, 2 veces bueno, ¿verdad? Como suelen decir. Mónica, muchísimas gracias. Gracias, José, Mónica. Pelayo, muchísimas gracias por Gracias a estar ahí. vosotros. A vosotros. Magnífico respaldo. Y nada, que nos vemos para la próxima convocatoria. Estad atentos, seguidnos en redes sociales y sobre todo consultadnos todo, independientemente de que vayáis a hacer una póliza o no, sea póliza nuestra mediada o no. Nosotros queremos ayudaros, que es el principio básico de la humanidad. Me voy a poner muy romántico, pero es que es así, que seamos buenas personas. Que os vaya muy bien, que tengáis un muy buen día y muchas gracias a todos por haber estado. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Un saludo.